Hola mis amigos electrosensibles, locos y conspiranoicos. Así me llaman los negacionistas de las ondas y los telecreyentes. Bueno, me llamo Peter o Torito, como me conocen en las redes. Bienvenidos a mi canal. He decidido grabar una serie de videos informativos sobre cómo protegerse contra la contaminación electromagnética. Hago esto sin ánimo de lucro, no vendo nada y toda mi información es gratis. Solo quiero que mi información circule libremente. Me gustaría aclarar que no soy médico y no pretendo dar consejos relacionados con la medicina. Solo quiero contar mi experiencia personal. Todo lo que sé sobre la contaminación electromagnética viene de mi experiencia personal como envenenado por las ondas y de haber juntado cachito a cachito toda la información que existe en internet. Pasé noches y noches buscándola porque me fascina el tema y para que vosotros no tengáis que hacerlo. Quiero compartir esta información con vosotros porque hace 15 años me hubiera gustado que alguien me contara todo esto y evitarme así de tanto sufrimiento. Casi llegué a suicidarme por los problemas que me causaba la contaminación electromagnética sin saber lo que me enfermaba. Hago esto de corazón, más que nada por mí mismo, porque se siente mejor el que regala que el que recibe. Estoy muy agradecido al Señor por haberme ayudado a encontrar esta información y pienso que la mejor manera de pagársela es compartirla. En este video os voy a contar mi historia y a ver cuánta gente se siente identificada. Vamos al grano. El problema fundamental con las ondas es que la gente no llega a relacionar sus problemas de salud con ellas. Y mientras no sepan lo que les enferma, no pueden tomar medidas. Incluso sabiéndolo, hasta que no duele bastante, la gente no va a renunciar a la tecnología inalámbrica. Normal, estamos todos adictos a ella. Mucha gente se burla de mi forma de vestir en la calle, diciendo que de algo hay que morir. Pero curiosamente son los mismos que van llenando las salas de esperas de los ambulatorios y hospitales a la hora de tener el mínimo problema de salud. Este es el nivel, señores. Yo no me protejo por miedo a morir, me da igual morir. Pero no quiero morir con Alzheimer. No quiero llegar al punto de no reconocer a mis seres queridos. No es una forma digna de morir. Mi traje Faraday solo es mi remedio contra la tortura de las ondas. Hay gente que toma algún remedio contra el dolor de cabeza, pues yo me pongo ropa apantallante y un casco para no necesitar remedios de la farmacia. Pero todos debemos ser libres de elegir nuestro camino y yo respeto la decisión de cada persona. No pretendo convencer a nadie ni de la existencia de las ondas ni de sus efectos. Mi información va dirigida a los que ya lo sospechan o están convencidos y sufren bastante como para tomarme en serio. Todos queremos vivir en buena salud y para conseguir eso, el primer paso debería ser saber identificar los síntomas que provoca la electricidad de nuestras viviendas en general y la tecnología inalámbrica en particular. La electrohipersensibilidad, por llamarla de alguna manera, es parte del síndrome de sensibilidad central, que incluye también la sensibilidad química múltiple, la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Todos estos problemas aparecen a veces juntos o por separado, pero la persona que padece uno de ellos lo más probable es que acabe teniéndolos todos si no empieza a protegerse. Por eso es importante protegerse cuanto antes, ya que no existe tratamiento curativo contra ninguno de ellos. Solo evitar la exposición a los factores desencadenantes puede traer un cierto alivio. Bueno, y digo que la llaman electrohipersensibilidad, por llamarla de alguna manera, porque todos somos electrosensibles, igual que todos somos sensibles al monóxido de carbono o al cianuro. Si metiéramos a varias personas en una cámara de gas donde introducimos poco a poco un gas letal, no van a caer todos a la vez. Algunos caerán antes que otros, pero no diríamos que esas personas eran hipersensibles al cianuro. Pues lo mismo pasa con la radiación electromagnética.
Son microondas que presentan una alta toxicidad a nivel celular y al recibir a lo largo de los años bastantes dosis en el día a día, algunas personas acaban envenenadas antes que otras. Los daños que provoca la radiación en nuestra salud es cumulativa, en el sentido de que nuestro organismo tiene un alto poder de regeneración, pero si le damos más veneno de lo que puede tolerar, acaba teniendo daños crónicos irreversibles. Cada organismo es como un vaso que se va llenando gota a gota con esos daños y una vez que se desborda y se instala la electrohipersensibilidad, ya no hay marcha atrás. Como en cualquier microondas, cuando ponemos a calentar la comida, primero siempre se calienta el tejido adiposo. Muchas veces la grasa ya quema mientras que la carne sigue estando fría. Siempre nos han dicho que mientras las ondas no calienten a nuestro cuerpo estaríamos a salvo, pero nadie se preocupa por hacer los estudios sobre cómo nos afectan las ondas a nivel celular, cómo se calienta tal vez nuestro tejido adiposo. Siempre se intenta minimizar el impacto de las ondas manipulando al público con que son radiaciones no ionizantes, como si solo nos pudiesen afectar las radiaciones ionizantes. El tabaco, el plomo y el amianto son venenos aunque no sean ionizantes. Si me pilla un camión, tampoco sería ionizante. No se conoce exactamente el proceso que desencadena la electrohipersensibilidad. Los que tienen el dinero necesario para hacer los estudios no tienen interés en averiguarlo, mientras que los interesados, que ya están en la situación desesperada de sufrirla, obviamente no tienen ni el dinero ni los medios para averiguarlo. Voy a intentar explicar algunas cosas relacionadas con el problema de la electrohipersensibilidad que yo mismo descubrí. Son mis experiencias y opiniones personales que voy a contar y cada uno es libre de tomárselas como quiera. Yo no soy médico, pero soy muy observador y me di cuenta de que las ondas me secaban la piel. Parece que esa grasa superficial desaparece y a cambio aparecen las arrugas. También tuve una muy severa sequedad de ojos y pienso que era debida al hecho de que las microondas me quemaron la grasa que secretan las glándulas que están a la base de las pestañas. Esa grasa normalmente se mezcla con el fluido de las glándulas lagrimales y forman juntos el lubricante para la córnea del ojo. Al no estar correctamente lubricadas, las córneas se dañan con cada parpadeo, provocando rojez, inflamación, conjuntivitis, etc. Estoy convencido de que el dolor de ojos y la vista cansada son debidos a las microondas que genera el móvil, no a la luz de la pantalla. Yo tuve muchos dolores de articulaciones, de los hombros, rodillas, caderas, el cuello y la espalda. Estas parecían no tener lubricación. Hace poco tiempo conocí a un señor que acababan de operar de la cadera del mismo lado donde guardaba su móvil. Se lo enseñé. Mire usted dónde lleva el móvil pegado dentro del bolsillo delantero de los vaqueros. Pero aquel episodio me hizo recordar que yo también solía llevar mi móvil en el cinturón del lado derecho y resulta que al salir a correr, después de una hora de carrera, tenía que parar de tanto que me dolía esa cadera. Esto tiene algo que ver con que las ondas nos fríen los tejidos grasos y gelatina de las articulaciones. Es interesante también el tema de la lipoatrofia muscular. La llaman la enfermedad de las oficinas. Es una disminución del tejido adiposo bajo la piel de los muslos y antebrazos que se presenta como una depresión semicircular que suele coincidir con la altura de la mesa del trabajo. Como con todo el resto de los síntomas de las ondas, las causas son supuestamente desconocidas, pero una de las hipótesis formuladas son los campos electromagnéticos generados por el ordenador, impresora o cableado eléctrico. Yo tuve un par de esos surcos en la parte superior interior de los muslos sin trabajar en una oficina, pero me solía colocar el teclado inalámbrico ahí sobre las piernas durante muchas horas día tras día. Otra vez vemos que la grasa corporal se ve quemada por las ondas, ya aparece un patrón. Yo sospecho que las microondas de nuestros dispositivos inalámbricos destruyen la capa adiposa que recubre los nervios,
la mielina como la llaman, quedando estos expuestos a la radiación y por eso algunas personas presentan los síntomas de la electrosensibilidad. Existe una cantidad inmensa de literatura e información sobre la electrohipersensibilidad, pero yo recomiendo el libro de Arthur Firstenberg, El arco iris invisible. Es el libro más completo sobre las ondas que existe. Pienso que es el que mejor explica la historia de la electricidad y la relación de esta con las enfermedades del siglo XX y XXI. Se llama así porque el espectro de frecuencias electromagnéticas comprende también la luz visible. Los colores del arco iris son diferentes frecuencias que están al alcance de la simple vista. El resto de ellas ya no se ven y no se escuchan, no tienen olor ni sabor. Por eso el título de este libro. No se puede demostrar su existencia sin un buen equipo de medición. También me encantó el libro Negro sobre Blanco, Voces y Testimonios sobre Electrosensibilidad, la experiencia sueca. Black on White, Voices and Witnesses about Electrohypersensitivity, escrito por Rigmor Granlund Lind y John Lind, que recoge 400 testimonios de personas electrosensibles en Suecia de los años 2000. Cada una de ellas cuenta un poco su historia sobre cómo se volvieron electrohipersensibles, cuáles fueron los factores desencadenantes, cómo descubrieron lo que les enfermaba y qué medidas tomaron para mejorar su situación. Me impactó mucho el libro de Gunilla Landberg, Obligados a desconectarse, Forced to Disconnect, sobre refugiados electrosensibles en Suecia que vivían hace ya 20 años en el bosque a 20 grados bajo cero sin poder siquiera usar una estufa de leña. Debido a su sensibilidad química múltiple, no pueden tolerar el olor a humo. Lo que más me llamó la atención es que la electrohipersensibilidad no solo viene causada por las ondas de telefonía móvil o del wifi, sino por la electricidad que tenemos en nuestras viviendas o en el trabajo. Los libros anteriormente mencionados recogen en detalle cómo la gente en Suecia se enfermaba ya antes de que existiera la telefonía móvil o la tecnología inalámbrica. Esa gente se enfermaba debido a los tubos fluorescentes que empezaban a reemplazar la iluminación de tipo bombillas incandescentes. También se enfermaba mucha gente por culpa de las antiguas pantallas de ordenador con tubo catódico. El doctor Samuel Milham, en su libro Electricidad sucia, Dirty Electricity, cuenta de manera detallada la correlación entre la introducción de la electricidad en los pueblos y ciudades hace más de 100 años y la aparición de las enfermedades cardiovasculares, diabetes, leucemias y cáncer. Pero unas de las más famosas personas electrohipersensibles fueron Michael Faraday y Nikola Tesla. Ellos fueron los primeros en tener muchos de los síntomas de la electrosensibilidad, tal y como lo describen autores como Arthur Firstenberg en su libro El arco iris invisible y Cyril Smith en el libro El hombre electromagnético, Electromagnetic Man. Luego fueron los operadores de telégrafo, los militares operadores de radar y las operadoras de centralitas telefónicas que se solían enfermar. Gro Harlem Brundtland ocupó el cargo de primera ministra de Noruega, pero también fue directora general de la Organización Mundial de la Salud de 1998 a 2003. Hay un artículo sobre ella que se publicó en la revista noruega Plot en abril de 2012. Se llama The Laughingstock and the Pursuit of Gro. Cuenta el autor Thomas Ergo que la señora era electrohipersensible y que pedía a los periodistas que se presentaban en su despacho que apagaran sus móviles. Entonces, que no venga nadie a explicarnos que estamos locos o que nos imaginamos estas cosas, y solo están en nuestra mente si hasta la exdirectora de la OMS era electrohipersensible hace ya 25 años. Se estima que entre un 5 o 10% de la población nota ya efectos de la radiación. Yo creo que existe un porcentaje mucho más elevado, pero nadie comprende lo que les está pasando, igual que yo tampoco lo comprendía. Entonces no hay constancia de esas personas, sobre todo nadie está interesado en este tipo de estadísticas. Bueno, os cuento.
En mi caso, los problemas empezaron al ponerme mi primer router Wi-Fi y un teléfono inalámbrico DECT en la habitación donde dormía y pasaba todo mi tiempo libre, ya que vivía en un apartamento tipo estudio de 20 metros cuadrados. Había trabajado muchos años en una empresa que me alojaba en un hotel en Francia. Al decidir independizarme, me fui a vivir a esa pequeña vivienda y el primer síntoma al cambiarme de casa fue el insomnio. Recuerdo que pasado unas noches fui a hablar con el gerente del hotel y le pedí que me vendiera un colchón y una almohada de las que tenían ahí. Pensaba que era mi nuevo colchón el que me quitaba el sueño. No había manera de conciliar el sueño. Luego empezó la irritabilidad y la sequedad de ojos. Me dolían tanto que me los quería arrancar. Recorrí a todos los médicos, pero no había remedio. Con el paso del tiempo empecé a notar también una creciente fatiga. Yo, que era muy deportista, que solía salir a correr 10 kilómetros todos los días, ya me cansaba de montar hasta la primera planta de un edificio. Tenía muchas ganas de comer dulce, sobre todo chocolate. Parece que mucha gente tiene ese problema. No puedo explicar el motivo, pero otros dulces no me satisfacían. Ni la miel, ni la leche condensada, ni las galletas, tenía que ser chocolate. Mi sequedad de ojos había empeorado transformándose en una fotofobia. Ya no soportaba la luz del día, no podía salir y vivía con las persianas bajadas para evitar la luz del sol. Esto porque la luz del sol también es radiación electromagnética. Una vez que nos sensibilizamos a la electricidad, también nos sensibilizamos a la luz del sol. En fin, solo salía de noche como el conde Drácula, pero no me alimentaba de sangre de vírgenes, sino de helado de chocolate, 1 litro cada noche y en poco tiempo engordé unos 20 kilos. Entre el insomnio, la fatiga constante, el dolor de ojos y el nerviosismo ya estaba muy quemado y acabé perdiendo mi trabajo, lo que fue una bendición, ya que me trasladé a España y salí de esa vivienda enferma donde había pasado 6 años de calvario. Me fui a vivir a Zaragoza ya que tenía familia ahí y me alojé durante un par de años en un hostal barato donde mi salud mejoró mucho. Resulta que no había wifi en las habitaciones. Seguía con la niebla mental, mareos y náuseas bastante débiles, pero estaba mucho mejor que antes. Las ganas de dulce casi se me quitaron. La sequedad de ojos ya no era tan atroz. Podía salir a disfrutar del buen clima de España. La vida era bella de nuevo. Pensaba que toda la mejora se debía a la falta de estrés del trabajo. Jamás me hubiera imaginado que se debía a la falta de tecnología inalámbrica, pero pronto las cosas volvieron a empeorar. Decidí dejar el hostal y alquilar un piso junto con mi mamá. Como todo el mundo, necesitaba internet y me puse un router wifi en el salón, menos mal que no en la zona de descanso, pero aún así, a partir de ahí mis anteriores síntomas empezaron a volver poco a poco. Solo podía dormir ingiriendo alcohol o fumando marihuana, ya que me cubrían los mareos y me aliviaban los dolores de cabeza. Siempre estaba de mal humor, pero el mal genio lo achacaba al alcohol. Pensaba haber tomado demasiado o demasiado poco. Me ponía especialmente rabioso cuando tenía hambre. Tienen una palabra en inglés para definir ese estado de ánimo. Hangry, que es una mezcla de hungry, que quiere decir hambriento, y angry, que quiere decir enfadado. Esto demuestra que no soy el único que sufría esos síntomas. Ya hay palabras que la definan. Fui varias veces a ver a mi médico de cabecera. Me hicieron todos los análisis. Me recetaron varios medicamentos, pero no acertaban con ninguno para llegar a la raíz de mi problema. Hasta me mandaron llevar gafas, a ver si los mareos eran debidos al deterioro de mi vista. Ningún remedio me sirvió hasta que un día descubrí de casualidad el secreto, la exposición a las ondas. Había mucha teoría de conspiración en torno a la nueva tecnología de 5ª generación, y yo quería comprobar la verdad, así que me compré un medidor Safe & Sound Pro 2 para cazar antenas.
Pero al tener ese medidor, me di cuenta de que mis dispositivos inalámbricos que tenía en casa generaban niveles de radiación muy por encima de las antenas de telefonía móvil. No pretendo que esas antenas sean muy saludables, pero solo representan una parte del problema. Mientras no tengáis una justo delante de la ventana, primero habría que buscar el problema en el interior de la vivienda. En cuanto apagué mis dispositivos inalámbricos, todos mis síntomas empezaron a desaparecer. Las ondas interfieren con todos los procesos a nivel celular. Os voy a hacer un listado de problemas que suelen causar las ondas. No es exhaustivo, ya que solo son los que tuve yo mismo y otras personas pueden tener otros síntomas parecidos o un poco diferentes, pero animo a todo el mundo a hacer memoria y un análisis de sus problemas de salud, a ver si les suenan algunos de esos síntomas o se sienten identificados. Se puede buscar en Google síntomas EHS o síntomas electrosensibilidad e investigar más síntomas relacionados. Los míos fueron los siguientes. Tenía muchas pesadillas. Insomnio. Despertar muchas veces por un pequeño ruido sin motivo aparente y no poder volver a conciliar el sueño. Pensaba ser demasiado inteligente y que por eso no conseguía dejar de pensar por la noche. Pero resulta que tenía el cerebro estimulado por las ondas. Estaba como en la silla eléctrica, energizado. Las ondas provocan subidón de la adrenalina, provocando ese estado de fight or flight, luchar o huir, que es bueno en algún momento puntual si estamos en peligro, pero muy perjudicial a la larga. Tenía sequedad de ojos y de mucosas nasales y bucales. Fotosensibilidad, no soportaba la luz natural. Sequedad de piel, causando arrugas en la cara. Manchas de viejez en las manos con 40 años. Síntomas frecuentes de gripe y disnea, falta de aliento. Tuve que comprar un concentrador de oxígeno porque a veces no podía respirar. Tenía mareos, cefaleas, náuseas, pitidos en los oídos, acúfenos o tinnitus como lo llaman, seguro que os suenan. Taquicardia y arritmia, pinchazos en el corazón. Irritabilidad, mal genio, cambios de humor. Depresión. No paraba de discutir por cualquier chorrada con mi mamá. Siempre regañaba a mi hijo y a mis perros. Tenía sustos y resaltos por cualquier ruido repentino al caerse algo al suelo. Sensibilidad a los ruidos fuertes. Ganas frecuentes de orinar. Vejiga nerviosa. Cálculos de oxalato de calcio en la vejiga que me torturaban durante meses hasta que llegaba a eliminarlos. Claro, siempre estaba con el teclado inalámbrico sobre las partes. Acidez y reflujo gástrico. Eso me obligaba a dormir con la cabeza en alto para evitar que me sofocara con el ácido estomacal. Me salía muchas veces por las narices. Ganas de comer dulce. Sobrepeso. Temblor incontrolado de las manos y de los párpados. Niebla mental. Eso de ir a la cocina y no recordar el motivo. Seguro que os suena. ¿Qué quería yo en la cocina? Tartamudeo o quedarme en blanco a la hora de hablar con alguien. Agotamiento y fatiga crónica. Me costaba hasta montar un par de plantas. Espasmos musculares. Morderme la lengua o el interior de la mejilla al quedarme dormido y calambres en los gemelos al despertar. Qué dolor a veces. Dolores articulares en los hombros, cuello, caderas y muñecas. Hacían ruido como las bisagras oxidadas de alguna puerta. Dolor de espalda y lumbalgia. Dolor de tiroides y voz ronca. Sensación de frío en la cintura.
A menudo tenía episodios de lumbalgia y dolor de espalda, sensación de hormigueo en las extremidades. Se me dormían las piernas y los brazos. Picor y exceso de cerumen en los oídos, se me hacían tapones. Artrosis, rojez, picor, dolor e inflamación de las articulaciones de los meñiques. Mucha alergia a las picaduras de insectos. Sensación de que algún bicho caminaba en mi cara o pierna, pero no había nada. Doble visión, se me cruzaban los ojos viendo la tele. Mi hijo tenía resaltos a la hora de quedarse dormido. Decía que le daba la impresión de que la cama se hundía con él. Él también tenía pesadillas, gritaba o hablaba en el sueño. Se sentaba mientras dormía, se daba la vuelta con la cabeza hacia los pies, incluso se bajaba de la cama y tuvo algún episodio de sonambulismo. También teníamos muchos episodios de gripe. Mis perros también lo pasaban mal. Siempre estaban mal de las tripas, se resfriaban, tenían legañas y conjuntivitis. El que dormía al lado del router tuvo un par de episodios de ojos rojos e hinchados. Había que llevarlos al veterinario cada 2 por 3. Al hacerme los análisis, tenía la tensión, azúcar y el colesterol bastante altos, pero nada fuera de lo común. Me hicieron hasta una endoscopia que no reveló nada de anormal, aparte de tener en el estómago la bacteria Helicobacter pylori. Resulta que todo el mundo la tiene, pero solo afecta a ciertas personas. Luego leí un estudio como que estas bacterias se activan al ser molestadas por las ondas y pueden atacar al anfitrión. Al prescindir de la tecnología inalámbrica, todos estos síntomas que tuve empezaron a desaparecer poco a poco. Algunos, como el insomnio, mejoraron desde la primera noche después de haber apagado todos mis dispositivos inalámbricos. Por fin, después de más de una década sin descansar bien, empecé a dormir como un bebé todas las noches. Pude dejar el alcohol y la marihuana. Ya no necesito esas cosas contra los dolores y el insomnio. Mi hijo y mis perros se calmaron. Desaparecieron sus problemas. Volvió a instaurarse la paz. Es irónico. El problema del insomnio está tan generalizado que ya existen hoteles que prometen una noche de descanso garantizado. Se está poniendo de moda el turismo del sueño y os animo a investigarlo en Google. Pero muy pocos ofrecen un entorno libre de tecnología inalámbrica, lo que realmente nos garantizaría el buen descanso prometido. Yo de momento solo conozco 2 establecimientos para personas electrohipersensibles o que quieren dormir bien y están en Francia, pero en el futuro el turismo del sueño se convertirá en un gran negocio con tanta gente que ya no puede dormir. Uno es el Hotel Le Pavillon Paris y el otro es el Hotel Domaine de la Briandais por si alguien viaja por esas zonas. El restaurante The Sacred en Zúrich, Suiza, ofrece un velo Faraday para sus clientes que quieren disfrutar de la comida en un entorno sin radiación. Supongo que las ondas me habían enfermado el páncreas. No regulaba bien la insulina y eso me provocaba ansiedad de comer dulce. Tenía la mala costumbre de levantarme del sofá a la 1 o 2 de la noche e ir al frigorífico a por la caja de helado y me ponía hasta arriba. Juraba que esa sería la última vez, pero la noche siguiente las ondas me volvían a mandar hacia la cocina. Después de unos 6 meses de haber apantallado mi vivienda, una noche me dio pereza levantarme del sofá para ir a buscar mi helado de chocolate. Qué curioso, lo dejaré para mañana, pensé. Pero las noches siguientes tampoco tuve ganas de dulce y al cabo de un año había perdido 20 kilos de peso sin hacer ningún tipo de dieta de manera consciente. Simplemente teniendo menos hambre y quitándome el azúcar que mi cuerpo ya no me pedía. Lo tengo comprobado, ya que ahora intento protegerme al 100%, si alguna vez absorbo radiación durante el día, esa noche ya me entran ganas de comer dulce.
Se demostró en un estudio que la radiación emitida por los teléfonos móviles da como resultado un aumento significativo de la ingestión de alimentos, particularmente la ingesta de carbohidratos. Por lo tanto, los identifican como un factor potencial que contribuye a comer en exceso en humanos, lo que subyace la epidemia mundial de obesidad. Poco a poco se me quitó la acidez y el reflujo gástrico que me solía sofocar por la noche. Mi estómago estaba enfermo de las ondas igual que mi páncreas, pero se curó a lo largo de unos meses. Lo mismo pasó con mi vejiga. Solía tener unas ganas muy fuertes y frecuentes de orinar que achacaba a la próstata y a mi edad de 40 años. Iba corriendo al baño cada media hora con unas ganas tremendas y echaba 4 gotas, pero tenía que hacer fuerza. Por la noche me pasaba lo mismo. Encima que apenas dormía, me tenía que levantar 3 o 4 veces para ir al baño. Pero casi 20 años más tarde ya no me pasa nada de eso. Duermo 9 o 10 horas seguidas sin levantarme para ir al baño. Ya me enteré. La radiación electromagnética provoca vejiga nerviosa, entre los demás 1000 síntomas. Al final encontré un famoso médico en Barcelona que pudo confirmar mis sospechas. Me diagnosticó electrohipersensibilidad y sensibilidad química múltiple en el año 2022. Este médico ya salía hace muchos años en televisión diciendo lo que se avecinaba debido a la contaminación electromagnética. Os dejaré enlaces a sus videos en la descripción. Si alguien sospecha ser electrohipersensible y necesita un diagnóstico, le recomiendo pedir cita con el Dr. Joaquín Fernández Solá del Hospital Clínico de Barcelona. Él conoce bien los síntomas y es muy competente. También tiene mucha empatía y buen corazón, no se va a burlar ni os va a mandar al psiquiatra. Hay que pedir la cita por teléfono sabiendo que suelen tardar un par de meses. La televisita no está disponible. El enlace para citaciones está aquí debajo en la descripción. En otros países habrá que buscar algún otro médico que tenga la formación necesaria. Es importante disponer de un informe oficial porque lo que dice el médico manda a misa. A mí, su diagnóstico de sensibilidad química múltiple me pilló un poco por sorpresa. Me daba cuenta de que me molestaba mucho los olores a tabaco, humo de escape de los coches, perfumes, lejía, detergentes, desodorantes que llevaba años sin poder usar, pero nunca me había parado a pensar en el motivo. Recuerdo que en el año 2007 tuve que dejar de usar champú. De un día a otro, mi champú preferido me provocó una reacción alérgica muy fuerte, con picor, rojez y erupción cutánea en el cuero cabelludo. Gracias a Dios, mi sensibilidad química no es muy fuerte, pero tengo que vigilar mi entorno para evitar exposiciones innecesarias a productos alérgenos. Hoy en día he recuperado mi salud gracias al apantallamiento de la vivienda y evitando todo lo posible la exposición a las ondas. No quiere decir que mi sensibilidad haya desaparecido. Al contrario, cuanto más me protegí, más sensible me volví. Es como cualquier otro veneno. Por ejemplo, un alcohólico que se abstiene durante unos meses, luego se emborracha con un chupito. Yo, por ejemplo, llevo tanto tiempo sin tomar alcohol que hasta el licor de una chocolatina se me sube y me produce mareo. Lo mismo me pasa con el tabaco. Lo dejé en el 2001 y me mareo si noto su olor incluso de lejos. Igual me pasa con las ondas. Resulta que no solamente me afectan los dispositivos inalámbricos. Ya no puedo tocar ni una herramienta eléctrica durante más de unos minutos. La última vez que intenté planchar, se me paralizó la mano derecha. Fue como un calambre, no pude mover los dedos durante unos minutos. Menudo susto. Todos los problemas relacionados con el electromagnetismo vienen poco a poco al exponernos las 24 horas a la radiación de nuestros móviles y Wi-Fi durante años. Claro, luego nuestro organismo necesita varios meses para curarse
y eso en un entorno libre de radiación que es bastante difícil de conseguir hoy en día en el mundo civilizado y universalmente conectado. Hay gente que tiene muchos de los síntomas anteriormente descritos, pero igual que yo, los achacan al trabajo, al estrés, a la familia, y a nadie se le ocurre pensar que un dispositivo tan inofensivo como un móvil o un par de auriculares Bluetooth le podrían provocar todo ese sufrimiento. Una vez que se instala la electrohipersensibilidad, ya no hay marcha atrás. Y muchos de los desafortunados desarrollan sensibilidad a todos los campos electromagnéticos, tanto de alta frecuencia del Wi-Fi como a los de baja frecuencia de la electricidad en general. Por eso le digo a mi hijo y a todo aquel que me quiera escuchar, que se protejan reduciendo su exposición a la radiación. Al saber reconocer los síntomas y tomar medidas tempranas, tal vez se pueda revertir la electrosensibilidad. Pero si somos ignorantes como yo lo fui y seguimos con la exposición incontrolada, pronto vamos a tener problemas gordos. Una vez que se haga crónica esta sensibilidad, os va a torturar y amargar la vida durante meses y años hasta que descubráis la causa. Luego llegará el momento que no podréis ya vivir en una ciudad, perderéis el trabajo, habrá que despedirse de la pareja, familia y amigos. Nadie quiere relacionarse con gente rara que les pide apagar su querido móvil. No se puede ir de visita y pedir al anfitrión que apague su Wi-Fi. Uno se aísla, se deprime, se va a vivir a un campo o al bosque huyendo de las ondas que están en todas las partes. No se puede pedir a la pareja que deje de trabajar y nos acompañe al bosque. No se puede pedir a los hijos que dejen los estudios y a sus amigos por acompañarnos a vivir en el campo. La gente como yo se suele refugiar en un bosque sin móvil, sin internet, se aburren, se agobian, se deprimen por la soledad y acaban quitándose la vida. Yo respeto mucho a los médicos. Han estudiado mucho y saben muchas cosas, pero claro, de las que se le enseñan en la Facultad de Medicina. Todo lo que no se les enseñó ahí, para la gran mayoría de ellos no existe. Suelo bromear con ellos, diciendo que les resultaría contraproducente que se supieran los daños que provoca la tecnología inalámbrica en la salud de las personas. Si la gente apagara su móvil y Wi-Fi, la mitad de los médicos irían al paro. Llámenme loco, pero habiendo recuperado mi salud al prescindir de la tecnología inalámbrica, pienso que esta es la que alimenta a la industria farmacéutica. No se puede esperar un diagnóstico correcto de los médicos de la Seguridad Social sobre la electrohipersensibilidad. No están formados para reconocer todos nuestros síntomas en su conjunto y relacionarlos con las ondas. Por cada síntoma que contemos a nuestro médico de cabecera, este nos recetará un cierto remedio, pero sin ir a la raíz del problema. Acabaremos tomando una pastilla para dormir, otra contra la ansiedad, una para la tensión y otra para la diabetes. Si molestamos mucho, ya nos mandarán a ver a un psicólogo y acabaremos en un psiquiátrico. En España, la electrohipersensibilidad no está reconocida de oficio por la Seguridad Social, pero ésta se ve obligada en varias ocasiones a reconocer la electrohipersensibilidad como incapacidad laboral permanente por algún juez. La jurisprudencia relacionada con la electrohipersensibilidad abunda. Pero no es fácil ser reconocido como víctima y obtener un grado de invalidez como en Suecia, por ejemplo. El que quiera eso tiene que emprender una larga batalla legal y gastar un montón de dinero en abogados y peritos judiciales. Yo decidí no hacer nada de eso. No voy molestando a los médicos y a las autoridades. Doy las gracias a Dios si me dejan en paz, ya que he leído el testimonio de un loco electrohipersensible canadiense que fue 2 veces internado por su bien y se le confiscaron todas las propiedades que tenía mientras le medicaban por ahí.
Mientras tanto, más y más gente se está volviendo electrohipersensible. Parece que los velos de cama antiondas y los trajes Faraday son el futuro de la humanidad. Yo veo cosas raras que ocurren hasta con algunos famosos últimamente. Por ejemplo, Kanye West suele salir completamente cubierto, hasta la cara, usando ropa que se parece a la que llevan las personas electrohipersensibles, vamos, como la mía. Luego se da el caso de la cantante Mia, que lanzó su vestimenta apantallante Omni. Por si los conspiranoicos tuvieran razón, esto salvaría a la humanidad. Vi también otra cosa rara. Bob Dylan organiza conciertos sin móviles. En fin, algo se está moviendo. Queridos amigos, este ha sido un video muy largo y quiero felicitar y dar las gracias a aquellos de vosotros que habéis podido aguantar hasta el final conmigo. Tal vez mi situación os parezca desesperada, pero pienso que Dios me dio este sexto sentido de notar las ondas para que me pueda proteger y para poder ayudar a los demás a protegerse también. Soy como el canario de la mina, el que solía caer antes que los mineros. Y como buen canario, dentro de mi jaula de Faraday, os advierto que cuando me veáis muerto, pronto os tocará. O tal vez llegue a vivir hasta la edad de 100 años en buena salud, y vosotros también. Solo lo sabe el Señor. La buena noticia es que después de haber visto esta presentación, vosotros ahora ya sabéis reconocer los síntomas de la electrosensibilidad que debéis vigilar. Ahora ya solo hace falta prestar atención a mis siguientes videos, ya que tengo muchas soluciones que os van a ayudar a luchar contra las ondas, a adaptar vuestra vida al entorno envenenado y seguir disfrutándola sin necesidad de renunciar al internet y toda la tecnología, o huir de la familia y de la civilización. En el siguiente video veremos una comparativa entre varios medidores y la importancia de disponer en todo momento del mejor que os podáis permitir. Sería recomendable suscribirse a mi canal de Telegram para ver contenido que no puedo compartir por aquí y para no perder toda esta información en el momento que empiece la censura. Pienso que tarde o temprano voy a ser víctima de mi propio éxito y este canal podría desaparecer. Os animo a descargar mis videos y compartirlos por todos los medios posibles, incluso volviendo a subirlos a YouTube, para que esta información pueda llegar a todos los afectados por la contaminación electromagnética. Muchas gracias por vuestra colaboración. Los que necesitan mi ayuda podrán encontrar toda mi información de contacto al final del video y en la descripción del canal. Aquí me despido hasta el próximo video. Que Dios os bendiga a todos.